El bebé del millonario, Diego, nació ciego. Hasta que la nueva criada, Elena, descubrió la verdad. En la opulenta mansión de los Castañeda, el silencio era tan denso, que parecía un objeto sólido. Un manto pesado, que cubría los muebles de maderas exóticas, y los suelos de mármol pulido, que olían a cera de abeja, y a una tristeza antigua, casi palpable. Ricardo Castañeda, dueño de aquel imperio de soledad y tecnología, se movía como un fantasma a través de los interminables pasillos, su figura encorvada por un dolor que el dinero no podía curar ni aliviar en lo más mínimo. Apenas notó la llegada de Elena Montoya, una mujer de manos ásperas por el trabajo y una mirada bondadosa, contratada para limpiar el desorden visible, y, sin saberlo, enfrentarse al invisible que carcomía los cimientos de esa familia rota. Su única tarea es la limpieza, ¿entendido? La voz de la jefa de personal, la señora Balbuena, era tan fría y afilada como un trozo de hielo, sus ojos evaluando los zapatos gastados de Elena con un desdén apenas disimulado que la hizo sentirse pequeña e insignificante. No toque nada que no deba. No hable con el señor Castañeda, a menos que él le dirija la palabra, cosa que dudo profundamente. Sobre todo, manténgase alejada del ala norte de la casa. No haga ruido. No pregunte. Sea invisible. Elena asintió, apretando con fuerza la correa de su bolso gastado, el único objeto de valor que poseía. Sí, señora. Entendido. Soy muy discreta, no se preocupe por eso, respondió en un murmullo que apenas se oyó en la inmensidad del vestíbulo. La señora Balbuena le entregó un uniforme impecable, perfectamente doblado. El señor Ricardo exige perfección absoluta. Cualquier fallo, el más mínimo, y le aseguro que no tendrá una segunda oportunidad. La advertencia flotaba en el aire, clara y definitiva. Este trabajo era la delgada barrera que la separaba del abismo de la desesperación y la pobreza más absoluta. Elena se cambió en un pequeño cuarto destinado al servicio, el almidón del uniforme rozando su piel de una forma extraña y restrictiva, como una armadura que no había pedido. Se miró en el espejo, no reconociendo del todo a la mujer que le devolvía la mirada, una pieza más del mobiliario de la mansión, diseñada para pasar desapercibida y fundirse con las sombras que lo habitaban todo. La casa era un laberinto de pasillos silenciosos y salones que carecían de calor humano, a pesar de las imponentes chimeneas de mármol que nunca se encendían. Cada objeto, desde los jarrones de porcelana china hasta las pinturas al óleo de maestros antiguos, parecía gritar su precio, un lujo opresivo que le recordaba constantemente la inmensa distancia que la separaba de ese mundo de riqueza y privilegios inalcanzables. Mientras desempolvaba una mesa de caoba maciza, sus dedos rozaron el marco de una fotografía de plata. En ella, un Ricardo sonriente sostenía a un bebé recién nacido, una alegría tan palpable y a la vez tan lejana, que le dolió el corazón. ¿De qué sirve tener todo esto si no hay felicidad?, pensó mientras frotaba una lámpara de cristal, que costaba más de lo que ganaría en un año entero de trabajo sin descanso. Recordó su pequeño apartamento, modesto pero lleno de vida, de las risas y de los abrazos pegajosos de sus sobrinos. Aquí, el único sonido era el tic-tac solemne y monótono de un reloj de pie antiguo, marcando un tiempo que parecía haberse detenido. Se dio cuenta de que la riqueza podía ser otra forma de soledad, mucho más profunda y desoladora. El señor Castañeda estaba tan atrapado en su jaula dorada como ella en sus dificultades económicas, cada uno prisionero de sus propias circunstancias. Su instinto le decía que algo muy profundo estaba roto en esa casa, algo que el polvo y la suciedad apenas lograban disimular. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video. Si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Finalmente, tras una mañana de trabajo silencioso e impecable, la señora Balbuena la condujo hacia el prohibido ala norte, sus pasos resonando con más fuerza en aquel pasillo donde el silencio era más profundo y casi sagrado, como el de una iglesia abandonada. Aquí es el cuarto del niño, anunció en un susurro grave, deteniéndose ante una puerta de madera blanca con pomos de porcelana. Recuerde lo que le dije. Silencio absoluto. Limpie rápido y salga. No se entretenga, no toque la cuna bajo ninguna circunstancia, solo limpie a su alrededor con el mayor de los cuidados. Cada instrucción era una orden militar, diseñada para anular cualquier impulso de curiosidad o compasión que pudiera surgir en su interior. Elena tragó saliva,
sintiendo un nudo de nervios apretándose en su estómago, una mezcla de aprensión y una extraña tristeza por un niño que no conocía pero cuyo dolor ya sentía como propio. ¿Puedo saber su nombre?, se atrevió a preguntar, su voz apenas audible, temiendo haber cruzado una línea invisible pero muy real. La señora Balbuena la miró con dureza, como si hubiera cometido una grave indiscreción. Tras una pausa que pareció eterna, en la que Elena creyó que sería despedida en el acto, respondió con frialdad glacial: Diego. Se llama Diego. El nombre flotó en el aire, un pequeño destello de humanidad en medio de tanta rigidez, la primera vez que alguien lo nombraba como una persona real, no como el niño o la tragedia. Elena asintió sintiendo el peso de ese nombre, una pequeña vida reducida a un secreto susurrado en los pasillos de su propia casa. Se preparó para entrar sabiendo que lo que encontraría al otro lado cambiaría su percepción de la tristeza para siempre. La puerta se sentía pesada, como la entrada a un santuario o una tumba. Al girar el pomo, la puerta se abrió sin hacer el menor ruido, revelando una habitación que era a la vez un paraíso infantil y una celda de aislamiento. Las paredes estaban pintadas con nubes suaves y estrellas doradas que no brillaban, y los muebles eran de un blanco inmaculado. Un móvil de planetas de plata colgaba silencioso y estático sobre una cuna exquisitamente tallada, sin girar jamás. Pero el aire estaba estancado, viciado, sin la energía vibrante y caótica que debería tener el cuarto de un bebé. Y allí, en el centro de todo, estaba Diego. Un pequeño bulto bajo una manta de cachemira, quieto, demasiado quieto. Elena se acercó con el corazón encogido, conteniendo la respiración. Era un bebé hermoso, con mechones de pelo oscuro como la noche y una piel de porcelana perfecta. Pero sus ojos, aunque abiertos de par en par, miraban a la nada, vacíos, sin registrar la luz o el movimiento. El silencio en la habitación no era de paz, era de ausencia total. Era el silencio de un mundo no podía ser visto ni explorado. El corazón de Elena se llenó de una ternura dolorosa por esa pequeña criatura, atrapada en una oscuridad perpetua desde su nacimiento. Pero algo en la quietud del bebé, en esa pasividad absoluta, no parecía natural. No era solo la ceguera. Algo más profundo y perturbador flotaba en el ambiente, una sensación de que algo estaba terriblemente mal, más allá del diagnóstico. Esto no es vida, es solo existencia, pensó, una punzada de rebelión naciendo en su interior. ¿Cómo puede un ser tan pequeño estar tan solo? Justo cuando Elena iba a empezar a limpiar con la delicadeza que la situación requería, una sombra se proyectó en la puerta. Era Ricardo Castañeda. Sus ojos, hundidos y rodeados de oscuras ojeras, pasaron por encima de Elena como si ella fuera parte del mobiliario, y se posaron en la cuna pero sin enfocarla realmente, como si mirara a través de ella, hacia un recuerdo doloroso que no podía dejar ir. Asegúrese de que todo esté impecable, dijo. Su voz un susurro roto, cargado de un agotamiento infinito que parecía venir del alma misma. No quiero que nada, absolutamente nada perturbe su paz. Hablaba de su hijo como si fuera un delicado objeto de cristal que pudiera romperse al menor contacto, no como un ser vivo que necesitaba estímulos y amor. No se acercó a la cuna. No hizo ningún gesto para tocar a su hijo. Simplemente se quedó en el umbral, un guardián de su propio dolor. Una estatua de tristeza que contagiaba todo a su alrededor. Elena solo pudo asentir, incapaz de articular palabra, con la garganta seca por la emoción contenida. Sí, señor. No se preocupe, seré muy cuidadosa, logró decir finalmente, su voz temblando ligeramente. Él ni siquiera pareció escucharla. Se dio la vuelta y se marchó con la misma lentitud fantasmal con la que había llegado, dejando tras de sí un vacío aún más profundo. Elena se quedó sola con el bebé, el eco de las palabras de Ricardo resonando en la habitación silenciosa. ¿Qué paz puede haber en una oscuridad total y un silencio absoluto? Pensó con una punzada de angustia. Su papel era limpiar, ser invisible, pero su corazón se negaba a serlo. Con un suspiro profundo, Elena comenzó su tarea, moviéndose con la ligereza de una bailarina para no romper la frágil quietud del lugar. Limpió el polvo de los estantes llenos de juguetes que nunca habían sido usados, peluches de seda que nunca habían sido abrazados, libros de cuentos con ilustraciones brillantes cuyas páginas nunca habían sido pasadas con deditos curiosos y pegajosos.
Cada objeto era un testimonio silencioso y doloroso de una infancia robada, de una vida que no estaba siendo vivida, de un amor que no encontraba su camino. Mientras limpiaba, no dejaba de observar a Diego, buscando cualquier señal, cualquier mínimo indicio de vida. Su cuerpo estaba flácido, sin la tensión muscular característica de un bebé sano de 8 meses. No se movía, no balbuceaba, no emitía ningún sonido. Este niño no parece un B. B con acento agudo de verdad. Es como una muñeca de porcelana, hermosa pero sin vida, pensó con una angustia creciente que le oprimía el pecho. La imagen de sus sobrinos irrumpió en su mente con una fuerza abrumadora. Santi, gateando a toda velocidad por el pasillo, su risa resonando como campanitas, Lucía, chapoteando en la bañera, chillando de alegría y salpicándolo todo. Esos eran los sonidos y los movimientos de la infancia, un caos maravilloso y vibrante. Diego no tenía nada de eso. Su mundo era una línea recta, una nota monótona y silenciosa. La tristeza que sentía se mezcló con una incipiente rabia contra la injusticia de que un ser tan indefenso se consumiera en la soledad y la quietud de esa habitación perfecta y estéril. El recuerdo de la risa de sus sobrinos todavía resonaba en su cabeza cuando se arrodilló para limpiar el suelo de madera bajo la cuna. Pasó el paño suavemente, con movimientos lentos y metódicos, asegurándose de no dejar ni una mota de polvo en el santuario de Diego, como si la limpieza pudiera de alguna forma purificar el dolor que impregnaba el aire. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con algo pequeño, frío y liso, que rodó bajo su palma y se detuvo. Con curiosidad, se agachó más para ver qué era, apartando con cuidado la esquina de la alfombra de lana. Retiró la mano y vio un objeto circular y brillante, atrapado entre la alfombra y una de las patas de madera tallada de la cuna. Lo recogió con cuidado, como si fuera un tesoro inesperado. Era un pequeño lente de cristal, perfectamente redondo, con un borde metálico fino y delicado. Parecía haberse desprendido de algún tipo de aparato médico, quizás un kit de optometría que alguien había usado y olvidado en su prisa por marcha. RSE. Estaba sorprendentemente limpio, casi nuevo, como si el tiempo no hubiera pasado por él. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice, observando cómo la luz de la ventana se curvaba y se distorsionaba a través de él. Era un objeto insignificante, probablemente basura olvidada en medio de tanto lujo. Pero en esa casa donde todo era grande y opulento, su pequeñez y su simplicidad lo hacían destacar. Lo guardó en el bolsillo de su delantal, con la intención de tirarlo más tarde, sin saber que acababa de encontrar una llave para una puerta que nadie sabía que estaba cerrada. Antes de guardarlo del todo en la oscuridad de su bolsillo, algo la impulsó a levantarlo una vez más, un gesto casi infantil. Lo sostuvo a la altura de sus ojos, jugando con la forma en que captaba la luz pálida que se filtraba a través de las persianas medio cerradas. Un rayo de sol lo atravesó en el ángulo perfecto, proyectando un pequeño y vibrante arco iris danzante en la pared blanca de la habitación. Por un instante fugaz, un destello de color puro y vibrante rompió la monotonía cromática del cuarto, una pequeña rebelión de luz contra la penumbra. Fue un espectáculo hermoso y efímero, un secreto de luz solo para ella. Elena sonrió para sí misma, un gesto pequeño y privado en la soledad de la habitación. «Mira eso, Diego. Colores para ti», susurró, aunque sabía que el bebé supuestamente no podía verlos. Era un instinto, una necesidad humana de compartir ese pequeño momento de belleza con la única otra alma en la habitación, un regalo inútil pero sincero. La luz del arco iris se movía por la pared mientras ella giraba la muñeca, y por un segundo, el reflejo pasó sobre la cuna. No apuntó directamente a los ojos del bebé, solo rozó su periferia, una mancha de luz que apareció y desapareció en una fracción de segundo. No le dio mayor importancia en ese momento, simplemente disfrutó de ese pequeño acto de rebeldía silenciosa contra la penumbra y la tristeza del lugar, un pequeño regalo de color para un mundo en blanco y negro que no lo merecía. Continuó con su trabajo, pero la imagen del pequeño arco iris permaneció en su mente, un punto de luz en la oscuridad. Mientras guardaba el objeto en su bolsillo, echó un último vistazo a Diego antes de salir de la habitación. Fue entonces cuando lo vio. Un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero definitivo. Un ligero temblor en los párpados del bebé. Duró menos de un segundo, un aleteo de mariposa. Fue tan rápido que Elena pensó que se lo había imaginado. Que su mente, abrumada por la tristeza del lugar, le estaba jugando una mala pasada. Parpadeó mirando fijamente al niño, esperando con el corazón en vilo a que volviera a suceder.
Pero Diego permaneció completamente inmóvil. Como siempre, una estatua de porcelana en su cuna de seda. La duda se instaló en su mente como una astilla. ¿Había sido un reflejo de la luz, un juego de sombras, o su propio deseo desesperado de ver una señal de vida en ese pequeño cuerpo inerte? Se frotó los ojos, sintiendo el cansancio acumulado de la jornada. Quizás las largas horas y la atmósfera opresiva le estaban afectando. Sin embargo, la sensación de que había visto algo real persistía, una pequeña brasa de incertidumbre que se negaba a apagarse por completo. Se dijo a sí misma que era imposible. Los mejores médicos del país habían dado su veredicto, era ceguera incurable. ¿Quién era ella para dudarlo? Pero, ¿y si no lo era? La pregunta resonó en el silencio de su mente, peligrosa y llena de posibilidades. La pregunta la atormentó durante el resto de su jornada, cada tarea mecánica siendo ejecutada mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Más tarde, mientras tomaba un breve descanso en la cocina del servicio, una de las cocineras, una mujer mayor y amable llamada Carmen, se sentó a su lado con una taza de té humeante. «Te veo preocupada, muchacha», dijo en voz baja, su tono maternal y lleno de una sabiduría tranquila. «Es por el niño, ¿verdad? Esta casa no ha vuelto a ser la misma desde que nació. Se respira una pena que cala hasta los huesos». Elena dudó por un momento, recordando la advertencia de la señora Balbuena, pero la mirada comprensiva de Carmen la animó a hablar, a compartir el peso que sentía en el alma. «Es que es tan triste. Verlo así, tan quietecito, tan solo, es algo que no parece natural. Es como si no estuviera realmente aquí». Carmen suspiró profundamente. Un sonido cargado de resignación y de una pena compartida. «Pobre criatura. Y pobre señor Ricardo. Desde el diagnóstico, esta casa es una tumba. Dicen que es ceguera de nacimiento. Incurable». El señor despidió a 3 equipos médicos antes de aceptar esa verdad. Una verdadera tragedia, de las que marcan a una familia para siempre. La palabra incurable sonó como una sentencia de muerte, definitiva e inapelable. Un muro contra el que no se podía luchar. Elena sintió un escalofrío, pero la duda, lejos de desaparecer, se negaba a morir. El recuerdo del temblor en el párpado era demasiado vívido para ignorarlo. La resignación de todos en la casa era total, una aceptación ciega que empezaba a parecerle sospechosa. «Pero, ¿están completamente seguros?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro, como si temiera que las propias paredes pudieran escuchar su herejía. La duda era una semilla que ya había empezado a germinar en la tierra fértil de su compasión. Carmen la miró con una mezcla de sorpresa y lástima, como si mirara a alguien que se niega a aceptar la realidad más cruel. «Claro que están seguros, hija. El señor Castañeda trajo a los mejores especialistas del país. Gastó una fortuna que tú y yo no podemos ni imaginar. El último que vino, el que dio el diagnóstico final e irrevocable, fue el doctor Gustavo Morales. Dicen que es una eminencia, el mejor en lo suyo, una leyenda en el campo de la oftalmología pediátrica. Si él lo dice, es porque no hay absolutamente nada que hacer». La forma en que Carmen pronunció el nombre del doctor, con tanto respeto y reverencia, hizo que Elena se sintiera aún más pequeña e insignificante. ¿Cómo podía ella, una simple limpiadora sin estudios, atreverse a cuestionar la palabra de una eminencia? Era una locura. Era arrogante. Y, sobre todo, era peligroso. Podía costarle el trabajo que tanto necesitaba para sobrevivir. «Entiendo», dijo Elena bajando la mirada hacia sus manos ásperas y encallecidas. «Solo. Es una lástima». Pero por dentro, una voz se negaba a aceptar esa verdad tan absoluta, tan cruel. La certeza de los demás no hacía más que alimentar su propia incertidumbre, una llama que se negaba a extinguirse. Carmen le puso una mano en el hombro, un gesto maternal que la conmovió profundamente y casi la hace llorar. «Lo es. Es una terrible lástima. Pero es la verdad que nos ha tocado aceptar en esta casa. Ahora un consejo de corazón, Elena. No hables de esto con nadie más, y menos que nadie delante del señor Ricardo o de la señora Balbuena. El señor no soporta que se mencione el tema. Se pone muy mal, se encierra en su despacho por días, rompe cosas. Y Balbuena te echaría a la calle sin pensarlo 2 veces, sin darte ni las gracias por tu trabajo». La advertencia era clara y venía de un lugar de genuina preocupación, no de malicia. Elena asintió, agradecida por la amabilidad de la cocinera.
Gracias, Carmen. No diré nada, te lo prometo. Pero mientras pronunciaba esas palabras sabía que eran una mentira. Podía prometer silencio con sus labios para protegerse. Pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto, a ese pequeño parpadeo lleno de significado. El recuerdo, tan fuga. Seske como real, se negaba a desaparecer. La conversación con Carmen, en lugar de tranquilizarla y convencerla de aceptar la situación, solo había avivado el fuego de su duda. Ahora tenía un nombre. Dr. Gustavo Morales. Un nombre que se grabó en su memoria como una pieza más de un rompecabezas que no sabía cómo armar, pero que sentía la obligación moral de resolver. La vida de un niño dependía de ello. Elena volvió a sus tareas. El pequeño objeto de cristal en su bolsillo se sentía cada vez más pesado, como si contuviera el peso de un secreto que podía salvar una vida o destruir la suya por completo. Intentó concentrarse en su trabajo, en pulir la plata hasta que brillara y fregar los suelos hasta que reflejaran su propio rostro preocupado. Pero su mente era un torbellino de dudas y especulaciones. Las palabras incurable y eminencia chocaban violentamente con la imagen nítida del párpado tembloroso de Diego. Trató de convencerse a sí misma de que Carmen tenía razón, que debía olvidar RLO por su propio bien, y aceptar la tragedia como todos los demás. Pero una voz persistente en su interior se negaba a callar. Era la voz de la intuición. Esa sabiduría profunda que a menudo había guiado sus pasos en los momentos difíciles de su vida. Esa voz le decía que algo no encajaba en la historia oficial. La quietud casi antinatural de Diego, la reacción a la luz que estaba segura de haber visto, la atmósfera de resignación total. Todo parecía parte de una narrativa que alguien había escrito y que todos habían aceptado sin cuestionar. Y ella, por alguna razón del destino, acababa de encontrar un error de imprenta en la página, un pequeño detalle que lo cambiaba todo, y que nadie más parecía haber visto o querido ver. ¿Estoy viendo lo que quiero ver o lo que realmente está ahí?, se preguntó, atormentada por la incertidumbre. Una eminencia, pero los doctores también se equivocan. Lo he visto antes con mis propios ojos, pensó con una claridad repentina, recordando una historia de su propio barrio que siempre le había dado esperanza. Hacía unos años, a su vecina, la señora Consuelo, le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Los médicos le dieron 6 meses de vida. La familia lloró y empezó a despedirse, vendiendo sus pocas pertenencias para pagar el funeral. Pero Consuelo, una mujer terca y llena de vida, se negó a aceptar el veredicto sin luchar. Buscó una segunda opinión, y luego una tercera, gastando sus pocos ahorros en viajes y consultas. Finalmente, un joven médico recién licenciado descubrió que el diagnóstico era erróneo. Era una condición rara pero perfectamente tratable. Hoy, 5 años después, Consuelo seguía viva y fuerte, cuidando de sus nietos con una energía envidiable que era la comidilla del barrio. Ese recuerdo le dio a Elena una pequeña dosis de coraje. Los títulos y la fama no hacían a una persona infalible. El doctor Morales podía ser una eminencia, pero seguía siendo un ser humano. Y los seres humanos cometen errores, incluso, o los mejores. La pregunta era si este era uno de ellos. Y si lo era, estaba dispuesta a arriesgarlo todo, su trabajo, su sustento, para sacarlo a la luz. El recuerdo de la sonrisa agradecida de Consuelo le dio la fuerza para considerar lo impensable. Desafiar al sistema por muy poderoso que fuera. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de observación silenciosa y metódica. Elena cumplía con sus tareas de manera impecable, ganándose la confianza tácita de ser una empleada eficiente y discreta. Pero mientras sus manos trabajaban, sus ojos estaban fijos en Diego. Empezó a notar otros pequeños detalles que antes se le habían escapado, pistas diminutas en un océano de quietud. Un día, mientras abría las pesadas cortinas de terciopelo, notó que la cabeza de Diego, siempre orientada hacia el mismo lado, se giraba una fracción de centímetro en dirección a la ventana, justo en el instante en que la luz inundó la habitación. Fue un movimiento casi imperceptible, pero estaba ahí, claro y definido. Otro día, mientras limpiaba un espejo con marco de plata, el sol se reflejó en su paño húmedo, creando un destello que bailó por la habitación como una luciérnaga traviesa. Vio de nuevo cómo el bebé reaccionaba, esta vez con un leve fruncimiento de su pequeña frente, un gesto de concentración o molestia. Eran señales diminutas, insignificantes para cualquiera que no estuviera buscando activamente. Pero para Elena, se estaban convirtiendo en pruebas irrefutables.
en piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma en su mente. Cada pequeño movimiento era un grito silencioso que solo ella parecía escuchar, una confirmación de que su instinto no la estaba engañando. El niño estaba atrapado no solo en la oscuridad, sino en un diagnóstico equivocado que lo condenaba a una vida sin luz. Decidió hacer un pequeño y arriesgado experimento, uno que podría costarle todo. Sabía que si la descubrían, la despedirían de inmediato sin contemplaciones, pero la necesidad de saber, de tener una prueba definitiva, era más fuerte que el miedo a las consecuencias. Un mediodía, cuando la casa estaba en su momento de mayor quietud, y la mayoría del personal almorzaba, entró en la habitación de Diego. Sacó de su delantal una pequeña cuchara de plata, que había tomado prestada de la cocina, su superficie brillante y pulida como un espejo. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se colocó en un ángulo donde el sol entraba con fuerza a través de un hueco en las cortinas. Con mucho cuidado, usó la superficie cóncava de la cuchara para reflejar un haz de luz concentrado en la pared, cerca de la cuna, pero fuera de su visión directa. «Vamos, pequeño, muéstrame algo por favor», susurró, su voz temblorosa por la tensión y la esperanza. Mantuvo el haz de luz fijo durante unos segundos y luego lo movió rápidamente, haciéndolo pasar por el campo visual periférico de Diego. Y entonces ocurrió, claro como el día. Un parpadeo. No fue un temblor ni un espasmo, fue un parpadeo claro, deliberado, una reacción directa al estímulo de la luz en movimiento. El aire pareció salir de sus pulmones en una exhalación. No había duda alguna. El bebé reaccionaba a la luz. Podía percibirla, y esa verdad lo cambiaba absolutamente todo. Pero ¿quién le creería? Reunió todo el valor que pudo encontrar en su interior, y decidió que tenía que intentarlo, pero con cautela, de forma inteligente. No podía ir directamente al señor Castañeda, su dolor lo había vuelto inaccesible, y probablemente la tomaría por loca. Su única opción, por arriesgada que fuera, era la señora Balbuena. La encontró supervisando el pulido de la platería en el gran comedor, su postura rígida como la de un general. Elena se acercó con el corazón en un puño, ensayando las palabras en su mente. «Señora Balbuena, disculpe que la moleste», comenzó, su voz más firme de lo que se sentía. «Es sobre el niño Diego. Estaba limpiando su habitación y he notado algo que quizás sea importante». La jefa de personal levantó la vista de su lista. Sus ojos fríos y penetrantes se clavaron en Elena, desprovistos de cualquier calidez. ¿Algo? ¿Qué tipo de algo? Sea clara, no tengo tiempo para rodeos. La impaciencia en su tono hizo que Elena flaqueara por un instante. He notado que el niño a veces parpadea mucho cuando hay luz. Cuando abro las cortinas por la mañana, o si hay un reflejo de sol. Parece reaccionar, dijo, eligiendo sus palabras con sumo cuidado, tratando de que sonara como una observación casual, y no como una acusación directa contra el diagnóstico que todos habían aceptado como una verdad sagrada. Contuvo la respiración, esperando una reacción que sabía que sería hostil, pero lo que vino fue mucho peor. La expresión de la señora Balbuena se endureció al instante, como si una máscara de hielo hubiera descendido sobre su rostro. Dejó su portapapeles sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el comedor silencioso. Son reflejos. Espasmos. El doctor Morales lo explicó detalladamente en su informe, un documento que usted por supuesto no ha leído. Son movimientos involuntarios sin función visual alguna, comunes en su condición, recitó, su voz cortante como el cristal, cada palabra diseñada para herir y humillar. Se puso de pie y se acercó a Elena, invadiendo su espacio personal, una táctica clara de intimidación para hacerla sentir pequeña. Escúcheme bien, Elena, porque no lo repetiré. No se meta donde no la llaman. Usted no es neuróloga, no es pediatra, no es nadie. Su trabajo es limpiar. Limpiar y callar. No quiero volver a oír ni una sola de sus fantasiosas observaciones. Una palabra más sobre este tema, a mí o a quien sea, y le juro que estará en la calle antes de que pueda recoger sus cosas. Le ha quedado claro, la amenaza no era velada. Era una orden directa, una pared de hormigón contra la que las tímidas esperanzas de Elena se estrellaron, dejándola sin aliento y con un nudo de miedo en la garganta. El frío y paralizante terror se apoderó de ella, ahogando su valor recién descubierto. Algo estaba a punto de romperse. Sí, señora, clarísimo, no volverá a ocurrir, balbuceó Elena retrocediendo un paso, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello. Se sentía humillada, tonta, impotente.
La seguridad que había sentido momentos antes, armada con su prueba de la cuchara, se había evaporado, reemplazada por la cruda y brutal realidad de su posición en esa casa. Era una simple empleada, una nadie, y su voz no tenía ningún valor en ese mundo de riqueza y decisiones tomadas por expertos. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, casi corriendo, sintiendo la mirada de la señora Balbuena clavada en su espalda como dos dagas de hielo. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza como un martillo. Usted no es nadie. Y por un momento terrible y desolador, se lo creyó. Se refugió en el pequeño cuarto de servicio, su cuerpo temblando de rabia contenida y frustración. La verdad que había descubierto ahora era una carga peligrosa, un secreto que la aislaba y la ponía en riesgo. La facilidad con la que había sido desestimada, la frialdad con la que su genuina preocupación había sido aplastada. Todo ello le demostró la magnitud del muro al que se enfrentaba. Ya no era solo un diagnóstico médico, era un sistema de poder y negación que protegía un secreto, o quizás, un terrible error. ¿Qué debía hacer ahora? Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, la conversación con la señora Balbuena repitiéndose en su mente una y otra vez, cada palabra, cada gesto de desprecio. Miraba el techo en la oscuridad, pensando en Diego, solo en su cuna de oro, en una mansión llena de gente pero vacía de esperanza y de amor. No puedo quedarme callada. Simplemente no puedo, aunque me cueste el trabajo, aunque nadie me crea y piensen que estoy loca. Ese niño merece una oportunidad. Pensó, con una nueva y frágil determinación que nació no del coraje, sino de la desesperación más absoluta. Se dio cuenta de que el miedo a perder su empleo era insignificante comparado con el miedo de vivir el resto de su vida sabiendo que no había hecho nada, que había dejado que un niño se consumiera en la oscuridad por cobardía. La señora Balbuena le había dicho que no era nadie. Tal vez tuviera razón desde su punto de vista. No tenía dinero, ni títulos, ni influencia una. Pero tenía la verdad en su corazón, y la había visto con sus propios ojos. En ese momento, en la quietud de la noche, Elena Montoya, la limpiadora invisible, tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. No sabía cómo, ni a quién acudiría, pero no iba a rendirse. Lucharía por Diego. Era una promesa silenciosa, que le hizo al bebé, y a la pequeña luz de esperanza que se negaba a extinguirse en su interior. La determinación la empujó a buscar una prueba irrefutable. Su única oportunidad era el despacho de Ricardo, un lugar prohibido que rara vez se limpiaba. Una noche, cuando la casa estaba sumida en el silencio, se deslizó dentro, el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor. El aire olía a cuero viejo y a tristeza estancada. Con manos temblorosas, empezó a buscar entre los montones de papeles, sintiéndose como una ladrona. En un cajón olvidado, encontró una delgada carpeta azul de un hospital público, no de la clínica de Morales. Contenía un informe de neonatología con una frase manuscrita por una enfermera. El neonato presenta una sensibilidad lumínica exagerada. Se recomienda seguimiento oftalmológico urgente. Era la prueba. Con el papel apretado contra el pecho, esperó a Ricardo. Lo encontró mirando la ciudad desde su balcón. «Señor, soy Elena, es sobre su hijo», dijo, su voz un hilo. Le tendió la carpeta. Por un instante, vio una chispa de duda en sus ojos, pero se extinguió, reemplazada por una furia helada. «Usted es una empleada», gritó, su voz rota por el dolor. «¿Cómo se atreve a cuestionar a mis médicos y el futuro de mi hijo?». Dio un manotazo a la carpeta, esparciendo las hojas por el suelo. «Fuera, ¿cree que puede aprovecharse de mi dolor? Usted no sabe nada de mi dolor». La humillación fue total, íntima y devastadora. La puerta se había cerrado de la peor manera posible. Mientras recogía los papeles del suelo, las lágrimas de rabia y frustración nublando su vista, Elena supo que había cruzado un punto de no retorno. La puerta del diálogo se había cerrado de un portazo. Ahora solo quedaba la confrontación, por muy aterradora que fuera. Se retiró del despacho sin decir una palabra más, el eco de los gritos de Ricardo persiguiéndola por el pasillo. La mansión, que ya era una jaula dorada, se convirtió en una prisión. La señora Balbuena la vigilaba con ojos de halcón, cada uno de sus movimientos era escrutado, esperando el más mínimo error para justificar su despido. Elena se sentía completamente sola,
aislada con un secreto que ardía en su interior. Sabía que no podía seguir así. La verdad era demasiado grande para guardarla, y la injusticia demasiado profunda para ignorarla. La cara de Diego, pasiva e inerte en su cuna, era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Su promesa silenciosa de luchar por él se convirtió en un juramento. «No me rendiré. No importa lo que cueste», se repetía a sí misma como un mantra mientras fregaba suelos que nunca parecían estar lo suficientemente limpios. La desesperación, o con acento agudo N, la empujó a pensar en soluciones más drásticas. No podía confiar en nadie dentro de esa casa. Necesitaba ayuda externa, alguien que la escuchara sin prejuicios, alguien que creyera en lo que sus ojos habían visto. La idea era aterradora. Significaba exponerse, arriesgarse a ser tildada de loca o de extorsionadora. Pero ¿qué otra opción tenía? La única luz de esperanza era un recuerdo, una conversación casual con Carmen en la cocina semanas atrás. La cocinera había mencionado a su sobrino, Luis, un joven médico idealista que trabajaba en una pequeña clínica de barrio en La Perseverancia. «Todavía cree que puede cambiar el mundo», había dicho Carmen con una mezcla de orgullo y escepticismo. En ese momento, Elena no le había dado importancia, pero ahora, esas palabras resonaban en su cabeza como una campana de salvación. Tomó una decisión arriesgada. Pidió la tarde libre, inventando una excusa sobre una cita médica, y se dirigió al barrio, un mundo bullicioso y vibrante que contrastaba violentamente con el silencio sepulcral de la mansión. La clínica de Luis era modesta, llena de gente humilde que esperaba pacientemente su turno. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el joven doctor, su corazón latía con una mezcla de pánico y esperanza. Con voz temblorosa, le contó toda la historia. Sus observaciones, el parpadeo, el informe de la enfermera, la reacción de Ricardo. Luis la escuchó con una atención y un respeto que la conmovieron hasta las lágrimas. No la interrumpió, no la juzgó. Simplemente escuchó, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Lo que describes no encaja con una ceguera congénita total», dijo finalmente, sus palabras una validación que Elena había anhelado desesperadamente. «Necesitamos una prueba que no puedan ignorar». «Tengo esto», dijo Elena, sacando de su bolsillo el pequeño objeto de cristal que lo había iniciado todo, envuelto con cuidado en un pañuelo. Se lo entregó a Luis como si fuera una joya preciosa. Él lo examinó bajo la luz de su lámpara de escritorio, sus ojos de médico agudizándose. Lo giró, observó su curvatura, su refracción. Una chispa de emoción se encendió en su mirada. «Elena, esto no es un simple trozo de vidrio», afirmó, su voz cargada de una nueva urgencia. «Por su índice de refracción y su potencia. Esto es un lente oftálmico de diagnóstico. Se usa para concentrar la luz y evaluar la respuesta de la retina. Si alguien lo usó, vio algo. Vio una reacción. El plan nació en ese instante, audaz y peligroso. Necesitas grabar la reacción de Diego a este estímulo», dijo Luis. «Un vídeo. Una prueba visual que ningún abogado o médico arrogante pueda refutar con palabras. Será tu palabra contra la de ellos, pero con una imagen que lo demuestre». La idea era aterradora. Si la descubrían, no solo la despedirían. Ricardo, en su estado de paranoia y dolor, podría acusarla de cualquier cosa. Pero era su única oportunidad. «Lo haré», dijo Elena, una determinación fría asentándose en su interior. «Lo haré por Diego». Luis le dio instrucciones precisas sobre cómo crear el estímulo de luz, cómo posicionar el teléfono, para capturarlo todo sin ser detectada. La suerte estaba echada. De vuelta en la mansión, cada minuto se sentía como una hora. Elena esperó el momento perfecto. La siesta de la tarde, cuando la casa alcanzaba su punto de máxima quietud. Con el corazón en la garganta, se deslizó en la habitación de Diego. Colocó su teléfono discretamente en un estante, camuflado entre los peluches sin vida, la cámara apuntando directamente a la cuna. Ajustó las persianas, dejando entrar un único y potente rayo de sol que cortaba la penumbra de la habitación como una espada. Sacó el pequeño objeto y, con manos temblorosas, lo usó para dirigir el haz de luz hacia la pared, tal como Luis le había indicado. Movió la luz lentamente y luego, con un movimiento rápido, la hizo pasar por la periferia del campo visual del bebé. Y entonces, el milagro ocurrió ante la lente de la cámara. Diego, que había estado inmóvil, giró la cabeza bruscamente.
sus ojos siguiendo el punto de luz con una intención inconfundible. ¡Lo tenía! Una sonrisa de triunfo y alivio se dibujó en el rostro de Elena. Pero su alegría duró apenas un segundo. La puerta se abrió de golpe. Era Ricardo. Su rostro, ya pálido por el dolor, se contrajo en una máscara de furia y traición. Su mirada lo abarcó todo en un instante. La expresión culpable de Elena, el rayo de luz, el teléfono grabando, la cabeza de su hijo girada en una posición antinatural. La sospecha se convirtió en una certeza monstruosa en su mente. «¡Guardias!», rugió, su voz haciendo temblar los cristales. Luego, con una calma aterradora que era peor que los gritos, añadió: «Esta mujer, esta charlatana, intenta extorsionarme. Saque NLA de mi casa ahora mismo». La expulsión fue brutal y humillante. 2 guardias de seguridad la agarraron por los brazos, sin ninguna delicadeza, y la arrastraron por los pasillos de mármol bajo la mirada curiosa y asustada del resto del personal. No le permitieron recoger sus pocas pertenencias. La arrojaron a la calle como si fuera un saco de basura, las imponentes puertas de hierro cerrándose a su espalda con un estruendo metálico y definitivo. Se quedó sola en la acera, con el uniforme de la mansión puesto, las rodillas raspadas por la caída y la dignidad hecha jirones. Las lágrimas de humillación y rabia corrían por sus mejillas. Lo había perdido todo: su trabajo, su sustento, su reputación. «Te lo advirtieron, tonta», se dijo a sí misma, un sollozo ahogado escapando de su garganta. «Te dijeron que no te metieras donde no te llaman». Por un momento, la desesperación fue total. El mundo parecía un lugar oscuro y hostil, y ella estaba completamente sola contra un hombre con el poder de aplastarla como a un insecto. Pero entonces, mientras se secaba las lágrimas con el dorso de la mano, sintió el contorno duro y familiar de su teléfono en el bolsillo del delantal. No se lo habían quitado. Y en ese pequeño dispositivo estaba la verdad. Estaba el vídeo. La furia reemplazó al miedo. No la habían vencido, la habían convertido en una enemiga. Y esta guerra acababa de empezar. Su primera parada fue la clínica de Luis. Entró como un torbellino, despeinada y con los ojos rojos, pero con una nueva luz de combate en la mirada. Sin decir una palabra, le mostró el vídeo. Luis lo vio 1, 2, 3 veces, su rostro pasando del asombro a la indignación más profunda. «Lo conseguiste, Elena», susurró, su voz llena de una admiración que le devolvió a Elena un poco de la fuerza que había perdido. Esto lo cambia absolutamente todo. No pueden negar esto, es irrefutable». Inmediatamente, se pusieron en marcha. Esa misma tarde, con la ayuda de un abogado amigo de Luis que trabajaba pro bono, presentaron una denuncia formal por negligencia médica contra el Dr. Gustavo Morales, y una petición judicial de emergencia para una evaluación médica independiente de Diego Castañeda, adjuntando el vídeo como prueba principal. La respuesta de los poderosos fue tan rápida como brutal. Al día siguiente, Elena recibió 2 notificaciones. La primera, una contrademanda del Dr. Morales por difamación y calumnias, reclamando una suma de dinero que ella no podría pagar ni en 10 vidas. La segunda, una orden de alejamiento solicitada por Ricardo Castañeda, acusándola de acoso y de intentar extorsionarlo, prohibiéndole acercarse a menos de 500 metros de la mansión o de cualquier miembro de su familia. Estaban intentando aplastarla con todo el peso del sistema legal y financiero, ahogarla en papeleo y miedo hasta que se rindiera. Pero no contaban con su determinación. La vida de Elena se convirtió en un infierno. Sin trabajo y con su nombre manchado por las historias que Ricardo y Morales filtraban a la prensa, nadie quería contratarla. Tuvo que vender las pocas joyas que le había dejado su madre para poder pagar el alquiler y la comida. Finalmente, encontró trabajo en el mercado de la Perseverancia, limpiando puestos de fruta y verdura por un sueldo miserable, trabajando desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Sus manos, ya ásperas, se llenaron de cortes y callos. El agotamiento físico era brutal, pero nada comparado con la carga emocional. Cada día era una lucha por no perder la esperanza, por seguir creyendo que la verdad encontraría su camino. Pero en medio de esa oscuridad, encontró un apoyo inesperado. Las otras mujeres del mercado, vendedoras y trabajadoras como ella, al conocer su historia se unieron a su alrededor. Le guardaban comida, le daban palabras de aliento, hacían pequeñas colectas para ayudarla con los gastos legales. «Estamos contigo, Elena», le decían.
Estás luchando por todas nosotras, por todas las que nunca hemos tenido voz. Esa solidaridad, esa hermandad, nacida en la adversidad, se convirtió en su salvavidas, en el combustible que la mantenía en pie, día tras día. Se dio cuenta de que su lucha ya no era solo por Diego, era por todas las Elenas del mundo, por todos los que el sistema intentaba silenciar. ¿Pero sería suficiente para ganar? Las semanas se arrastraron, convirtiéndose en un mes, luego en 2. El proceso legal era una tortura lenta, una guerra de desgaste diseñada para agotar a la parte más débil. El abogado de Morales usaba todas las tácticas dilatorias posibles, presentando mociones y apelaciones que retrasaban cualquier decisión. Mientras tanto, la maquinaria de relaciones públicas de Castañeda trabajaba a toda máquina, filtrando historias a la prensa que pintaban a Elena como una oportunista desequilibrada que se aprovechaba del dolor de un padre. Ella se sentía como si estuviera gritando en un huracán, su voz ahogada por el ruido de la mentira. Las dudas la asaltaban en las largas noches de insomnio. ¿Y si tienen razón? ¿Y si me lo imaginé todo? ¿Y si estoy destruyendo vidas por una fantasía? Pensaba, su confianza erosionándose con cada nuevo obstáculo. La soledad era su compañera constante, a pesar del apoyo de sus amigas del mercado. La carga de la prueba recaía sobre ella, y el peso era casi insoportable. A veces, miraba el vídeo en su teléfono, una y otra vez, solo para recordarse a sí misma que lo que había visto era real, que su lucha tenía un fundamento. Era su única ancla en un mar de incertidumbre y miedo. Se aferraba a esa pequeña secuencia de imágenes como un náufrago a un trozo de madera, rezando para que fuera suficiente para llevarla a la orilla. Finalmente, un día gris y lluvioso, cuando la esperanza estaba en su punto más bajo, sonó el teléfono. Era Luis. Su voz, por primera vez en semanas, sonaba diferente. No era la voz cansada y frustrada del abogado que lucha contra un sistema corrupto. Era la voz de alguien que acababa de ver una grieta en el muro. «Elena», dijo, y ella contuvo la respiración, temiendo lo peor pero esperando lo mejor. «El juez ha visto el vídeo. Acabo de recibir la notificación. Ha ordenado la evaluación médica independiente de Diego. Lo hemos conseguido». Elena se dejó caer en una silla, las piernas de repente incapaces de sostenerla. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de un alivio tan profundo que dolía. Era la primera victoria. La primera vez que alguien con poder había mirado más allá de las mentiras y había visto la posibilidad de la verdad. No era el final de la guerra, ni mucho menos, pero era un punto de inflexión. La noticia se extendió por el mercado como un reguero de pólvora, y esa tarde, sus compañeras la celebraron con abrazos y gritos de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que el sol volvía a brillar, aunque fuera solo por un instante. La batalla que se avecinaba sería aún más dura, pero ahora ya no estaba sola. Tenía la ley por fin de su parte. La evaluación fue llevada a cabo por un equipo de especialistas del Hospital Central, designados por el tribunal para garantizar su imparcialidad. La espera de los resultados fue una nueva forma de tortura para Elena, días de ansiedad, en los que apenas podía comer o dormir. Sabía que todo dependía de ese informe. Si confirmaba su historia tendría una oportunidad. Si la contradecía, estaría acabada, tildada para siempre de mentirosa y difamadora. La llamada final de Luis llegó una mañana temprano. No hubo preámbulos. «Elena, tengo el informe en mis manos», dijo, su voz temblando de una emoción contenida. «El diagnóstico es cataratas congénitas severas, una condición operable». Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones en un silbido. Operable. La palabra era un milagro, una bomba de luz que destrozaba la oscuridad. La verdad, objetiva y científica, había salido a la luz. El informe no solo confirmaba que Diego no era ciego de forma incurable, sino que detallaba cómo la condición podría haber sido detectada y tratada en el nacimiento con un simple examen. La negligencia era evidente, innegable. El juez, al recibir el informe, actuó con una celeridad que sorprendió a todos. Convocó una audiencia pública de emergencia para la semana siguiente. La batalla final por la verdad y por el futuro de Diego estaba a punto de comenzar, y Elena, la limpiadora invisible, estaría en el centro de todo. El Tribunal de Justicia de Bogotá era una catedral de silencio y poder, un lugar imponente donde las vidas se pesaban en la balanza de la ley. Elena se sentía absolutamente diminuta, sentada en un banco de madera dura que parecía absorber el poco calor de su cuerpo tembloroso. A su lado,
Luis intentaba transmitirle una calma que él mismo no sentía, susurrándole palabras de aliento. Al otro lado de la sala, Ricardo Castañeda era una estatua de dolor y arrogancia, su rostro una máscara impasible que no lograba ocultar la tormenta en sus ojos. Junto a él, el doctor Gustavo Morales parecía la personificación de la confianza, su traje impecable un escudo contra la verdad. No importa cuán alto sea el muro, Elena, una sola grieta puede derribarlo todo, le había dicho Luis. Pero ahora, frente al imponente juez, Elena solo veía muros, tan altos que sentía que se ahogaba en su propia impotencia. La audiencia comenzó, y el abogado de Morales tomó la palabra. Pintó un retrato de Elena que la hizo sentir como una extraña, una intrusa malintencionada. Señoría, nos enfrentamos a un caso de oportunismo cruel, declaró. Una simple empleada de limpieza, sin formación, que busca notoriedad y un beneficio económico, explotando la tragedia de un padre afligido. Cada palabra era una piedra. Elena se encogió, sintiendo las miradas del público juzgándola. No soy más que una charlatana para ellos, pensó con amargura. El abogado continuó su ataque sistemático, su voz goteando un falso tono de compasión que resultaba más insultante que un grito. Comprendemos que la señora Montoya, en su evidente ignorancia, pueda malinterpretar ciertos reflejos neurológicos. Es la reacción de una mente simple ante un fenómeno complejo, argumentó con condescendencia, como si le hablara a una niña pequeña. Pero la ciencia, señoría, no se basa en esperanzas infundadas. Se basa en hechos. Y los hechos, presentados por el doctor Morales, una autoridad mundial en la materia, son claros. Amaurosis congénita bilateral. Ceguera incurable. La palabra incurable cayó sobre la sala como una losa de granito. Elena sintió náuseas. Estaban mintiendo con tal aplomo, con tal seguridad, que casi la hicieron dudar de sí misma. No es posible que sean tan crueles, tan ciegos a la verdad, pensó, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El juez, de rostro severo, escuchaba atentamente, su expresión indescifrable. La atmósfera se volvía cada vez más pesada, y la pequeña llama de esperanza de Elena comenzaba a parpadear, a punto de extinguirse. Cada argumento del abogado era un clavo más en el ataúd de su credibilidad. Se sentía desnuda y vulnerable, su verdad pisoteada por la elocuencia de un hombre al que le pagaban para torcer la realidad. Miró a Luis buscando apoyo, y él le devolvió una mirada que decía: «Ten paciencia, nuestro momento llegará». Pero la paciencia era un lujo que sentía que no podía permitirse. Cuando llegó el turno de Luis, su voz, aunque joven, era firme y clara, cortando la atmósfera pesada como un cuchillo. «Señoría, este caso no trata sobre reputaciones ni sobre dinero. Trata sobre un niño al que se le ha negado la posibilidad de ver el mundo», comenzó, su mirada fija en el juez. «No pedimos que nos crean a nosotros. Pedimos que crean a sus propios ojos, y a la opinión de un experto independiente designado por este mismo tribunal». Luis presentó el informe del pediatra forense, el documento que confirmaba la existencia de cataratas congénitas operables. Luego, se dirigió a la pantalla que descendía del techo. «Y ahora, con su permiso, me gustaría mostrarles la prueba que inició todo esto». La sala se oscureció y la grabación temblorosa comenzó. Se veía la habitación de Diego, el rayo de sol, la mano de Elena dirigiendo la luz. Al principio, no pasó nada. Un murmullo de escepticismo recorrió la sala. El abogado de Morales sonrió con suficiencia. Ricardo ni siquiera miraba, incapaz de soportarlo. Lo sabía. No funcionará, pensó él. Oh, cabe una. Sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces, la luz se movió de nuevo. Y la reacción de Diego fue innegable. Su cabeza se giró bruscamente, sus ojos siguiendo el estímulo con una claridad que dejó a toda la sala sin aliento. No fue un espasmo. Fue un movimiento deliberado. Un jadeo colectivo se escuchó. El abogado de Morales palideció. Y por primera vez, Ricardo levantó la vista, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de incredulidad, horror y una diminuta chispa de esperanza que creía muerta. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El doctor Morales fue llamado al estrado. Subió con la misma confianza arrogante, aunque una pequeña gota de sudor en su sien traicionaba su nerviosismo. Su abogado intentó controlar los daños.
Recuperar el terreno perdido. Doctor, ¿podría explicar a la corte lo que acabamos de ver? Preguntó con un tono de falsa curiosidad. Morales se aclaró la garganta, adoptando un tono condescendiente y profesoral. Por supuesto. Lo que hemos presenciado es un clásico ejemplo de reflejo oculocefálico, también conocido como ojos de muñeca. Es un movimiento involuntario que se produce en neonatos y que no indica visión funcional alguna. Es, en términos sencillos que la señora Montoya pueda entender, un simple espasmo. Hablaba con tal autoridad, usando una terminología tan compleja, que la duda volvió a sembrarse en la sala. Su explicación sonaba plausible, científica. Convirtió la prueba más clara de Elena en una simple anécdota, un malentendido de una mujer ignorante. La sala pareció aceptarlo. El juez asintió lentamente, como si la explicación le satisficiera. Elena sintió que su corazón se hundía. Estaban a punto de perder. La mentira, vestida de ciencia, era más fuerte que la verdad desnuda. La falsa resolución se asentó en el aire, pesada y sofocante. No puede ser. No pueden creerle, pensó Elena, una desesperación helada recorriéndola. Miró a Luis, cuyo rostro permanecía impasible, una máscara de calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatar. Luis se puso de pie para el contrainterrogatorio, acercándose lentamente al estrado. «Doctor Morales, usted es una eminencia, ¿correcto?», comenzó con calma. «Así es», respondió Morales, con una arrogancia que ya sonaba hueca. «Y sin duda sabrá diferenciar un reflejo oculocefálico de un seguimiento visual voluntario». «Evidentemente», dijo Morales, irritado por la pregunta. Luis entonces se dirigió al juez. «Señoría, quisiera llamar a mi testigo experto, el doctor Álvaro Jiménez, jefe de oftalmología pediátrica del Hospital Central, y el médico designado por este tribunal para realizar la evaluación independiente. Un hombre de mediana edad, de aspecto amable pero con una mirada increíblemente aguda, se acercó al estrado. La simple presencia del doctor Jiménez cambió la dinámica de la sala. No era un joven idealista, era una autoridad respetada. El aire se cargó de una nueva electricidad. Elena contuvo la respiración, sabiendo que todo dependía de lo que sucediera a continuación. El doctor Jiménez habló con una claridad que desarmaba. «Señoría, lo que vimos en ese vídeo no es un reflejo oculocefálico. Es un movimiento de seguimiento sacádico, una respuesta voluntaria a un estímulo. Es la prueba fundamental de que existe percepción de la luz». Se giró para mirar a Morales, quien desvió la mirada. «Mi examen confirma esto. El niño no sufre de amaurosis congénita. Sufre de cataratas congénitas laminares, una condición operable». Un murmullo de conmoción recorrió la sala. La palabra operable resonó como un trueno. Ricardo se puso de pie de golpe, su rostro una máscara de incredulidad y una culpa insoportable. «Mentira, calumnia», gritó Morales, perdiendo la compostura por completo, su reputación desmoronándose ante sus ojos. El juez golpeó la mesa con su mazo. «Silencio, doctor». La máscara del eminente doctor se había caído, revelando el rostro del engaño. Luis, sintiendo la victoria, se acercó a la mesa de pruebas y recogió el pequeño objeto de cristal. Los hubo en alto, permitiendo que la luz de la sala se reflejara en él. Se lo entregó al doctor Jiménez. «Doctor, ¿puede identificar este objeto?», preguntó, su voz resonando con una calma mortal. Jiménez lo examinó apenas un segundo. «Por supuesto», respondió, su voz firme y cargada de autoridad. «Esto no es un simple trozo de cristal. Este es un lente de diagnóstico oftálmico, una lente de condensación de alto índice. Es una herramienta profesional utilizada para enfocar la luz en el fondo del ojo, precisamente para evaluar la reacción de la retina en casos de cataratas u otras opacidades». Levantó la vista hacia el juez, su mirada ardiendo de indignación profesional. El hecho de que este instrumento fuera encontrado en la habitación del niño sugiere que alguien realizó esta prueba, vio la reacción, y decidió ignorarla. Eso, señoría, no es un error. Es negligencia criminal. El silencio fue devastador. La sala se giró para mirar a Morales, cuyo rostro había perdido todo color. Se hundió con acento agudo en su silla, derrotado. Ricardo emitió un gemido de dolor tan profundo que pareció salir del centro de la tierra. La verdad lo había golpeado. Había despedido a la única persona que intentó abrirle los ojos. La culpa lo ahogaba. Miró a Elena y vio a la salvadora de su hijo. La vergüenza era un fuego que lo consumía por dentro.
Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El veredicto del juez fue rápido y contundente. Este tribunal ordena la intervención quirúrgica inmediata del menor Diego Castañeda, a cargo del equipo del Dr. Jiménez, declaró, su voz resonando con la autoridad de la justicia finalmente servida. Asimismo, se abre una investigación formal contra el Dr. Gustavo Morales y su clínica por negligencia médica grave y posible encubrimiento. Las cámaras de los periodistas estallaron en un frenesí de flashes, capturando el rostro descompuesto de Morales mientras era escoltado por los guardias. Pero Elena no los veía. Sus ojos estaban en Cuse Cris, que permanecía inmóvil, completamente roto, su mundo derrumbado a sus pies. Cuando sus miradas se encontraron, no hubo necesidad de palabras. Solo un océano de arrepentimiento en los ojos de él, y un mar de perdón silencioso en los de ella. La batalla había terminado, la verdad había ganado, y para un pequeño niño llamado Diego, el mundo estaba a punto de llenarse de colores por primera vez. Elena sintió que las lágrimas, contenidas durante semanas de lucha y humillación, finalmente rodaban por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de justicia, y de la más pura y abrumadora alegría. Había luchado contra gigantes y había vencido. El bullicio de la sala comenzó a disminuir. Elena se quedó en su sitio, sintiendo el peso de las últimas semanas disolverse, dejando un agotamiento profundo pero satisfactorio. Luis le apretó el hombro. Lo logramos, Elena. Hiciste lo imposible, dijo, su voz llena de admiración. Fue entonces, cuando vio a Ricardo Castañeda caminar hacia ella, sus pasos lentos y pesados, como si cada uno le costara un mundo. Se detuvo frente a ella, la inmensa distancia social que los separaba ahora reducida a unos pocos centímetros. Sus ojos, enrojecidos y vulnerables, estaban fijos solo en ella. Señora Montoya, comenzó, su voz un susurro ronco. No existen palabras para... No pudo continuar. La enormidad de su error, de su ceguera voluntaria, lo había dejado sin habla. El hombre que lo tenía todo, ahora no tenía nada que ofrecer más que un arrepentimiento silencioso y devastador. No tiene que decir nada, señor Castañeda, respondió Elena, su voz suave pero firme. Lo único que importa a Ra es Diego. Que pueda tener la oportunidad que le robaron. Sus palabras no eran un reproche, sino una simple declaración de la verdad. Ricardo asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Fui ciego, admitió. Más ciego que mi propio hijo. Usted trató de mostrarme la luz, y yo la apagué. ¿Cómo podrá perdonarme? El perdón no me lo tiene que pedir a mí, dijo ella con una sabiduría que no venía de los libros sino de la vida misma. Pídaselo a su hijo. Demuéstrele con hechos que, a partir de ahora, nunca más volverá a estar a oscuras. Con esas palabras, le ofreció un camino hacia la redención, no hacia el castigo. Quiero que vuelva a trabajar para mí, soltó Ricardo, la propuesta torpe y desesperada, la única forma que conocía de arreglar las cosas. No como limpiadora. Como parte de la vida de Diego. Le pagaré lo que quiera. Elena lo interrumpió con un gesto suave, una pequeña sonrisa triste en sus labios. Mi lucha nunca fue por dinero, señor Castañeda. Fue por lo que era justo. Su dignidad era un escudo que el dinero no podía comprar. Volveré a la mansión por una sola razón, para estar allí cuando Diego abra los ojos por primera vez. Después de eso, mi camino es otro. La decisión era firme, inquebrantable. Ella no pertenecía a ese mundo de lujo y dolor. Ricardo entendió. Por primera vez, alguien no quería su dinero, sino algo más valioso. La oportunidad de presenciar un milagro que ella misma había hecho posible. Asintió, aceptando sus términos con una humildad que nunca antes había conocido. Se dio cuenta de que reconstruir su vida y la relación con su hijo sería el trabajo más difícil que jamás había emprendido. La noticia se extendió como la pólvora. La limpiadora que devolvió la luz, titulaban los periódicos. Elena se convirtió en un símbolo de coraje, una heroína improbable para todos aquellos sin voz. Las llamadas inundaron la clínica de Luis, de otras familias con diagnósticos dudosos, de personas desestimadas por un sistema médico que a menudo escuchaba más al dinero que a los pacientes. Se había abierto una puerta, no solo para Diego sino para muchos otros.
La clínica de Morales fue clausurada mientras la investigación seguía su curso, y su nombre, antes sinónimo de excelencia, ahora lo era de vergüenza y corrupción. El poder de la verdad, una V. Desatado, era una fuerza imparable. «Has iniciado una revolución, Elena», le dijo Luis, medio en broma, medio en serio. Ella simplemente sonrió, sin sentirse como una revolucionaria. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer», pensó para sí misma. Solo era una mujer que había escuchado a su corazón, y se había negado a aceptar la oscuridad como destino. El mundo ahora la veía como una heroína, pero en su interior seguía siendo la misma Elena, la que encontraba fuerza en la justicia y la compasión, valores que no se cotizaban en bolsa pero que, como había demostrado, tenían el poder de mover montañas. Días después, Elena caminaba por los pasillos del Hospital Central. El olor a antiséptico había reemplazado al del polvo y la madera vieja. En una sala de espera, se sentó junto a Ricardo. Ya no había abogados entre ellos. Solo la ansiedad compartida de dos personas esperando el resultado de una cirugía que duraría horas. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en apenas unos días. «Gracias por estar aquí», dijo en voz baja. «No podría pasar por esto solo». Elena asintió. Su presencia una promesa silenciosa que estaba cumpliendo. Hablaron poco, pero el silencio ya no era incómodo. Era un silencio de entendimiento, de tregua. Ricardo por primera vez hablaba de su hijo no como una tragedia, sino como una persona, con un futuro que ahora era posible. «Me pregunto cuál será el primer color que vea», dijo Ricardo, su voz cargada de una maravilla infantil que Elena nunca le había escuchado. «Espero que sea el amarillo», respondió Elena suavemente. «El color del sol, el color de la esperanza». En esa sala de espera, despojados de sus roles sociales, eran simplemente dos seres humanos unidos por el amor a un niño, esperando un nuevo amanecer que ambos sabían que se habían ganado con mucho dolor y esfuerzo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lleno de luz. La puerta se abrió y el doctor Jiménez apareció, su rostro cansado pero iluminado por una sonrisa. «La cirugía ha sido un éxito total», anunció. Un suspiro de alivio colectivo llenó la habitación. Ricardo se cubrió el rostro, su cuerpo sacudido por sollozos de gratitud abrumadora. Elena sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas de felicidad. Lo habían logrado. El doctor Jiménez se acercó a Elena, poniendo una mano en su hombro. «Usted hizo esto posible, señora Montoya. Nunca lo olvide. A veces los ojos más agudos no pertenecen a los médicos, sino a quienes miran con el corazón». Sus palabras eran el mayor reconocimiento que podría haber recibido, valían más que cualquier dinero. El viaje había sido largo y doloroso, pero al final del camino, había una luz inmensa. Y pronto, un niño llamado Diego también podría verla. Ricardo, al recomponerse, la miró con una gratitud que trascendía las palabras. «Me ha devuelto la vida», dijo simplemente. Y Elena supo que de alguna manera, él también. Y con acento agudo N, le había devuelto a ella una parte de sí misma que no sabía que había perdido. La certeza de que una sola persona, armada solo con la verdad, podía realmente cambiar el mundo. Su voz importaba. Los 2 días siguientes, mientras Diego se recuperaba con los ojos vendados, se sintieron como una eternidad. Elena y Ricardo hicieron turnos al lado de su cama, hablándole en susurros, contándole historias del mundo que pronto descubriría. Ricardo le leía cuentos sobre el cielo azul y los campos verdes, su voz temblorosa de emoción. Elena le cantaba las mismas canciones de cuna que a sus sobrinos. El bebé, aunque no podía verlos, parecía sentir su presencia. Estaba más tranquilo de lo que Elena lo había visto nunca. Sus pequeños dedos se aferraban a los de ellos, un contacto que valía más que 1000 palabras. En esas horas silenciosas, se formó una nueva familia, una que no se basaba en la sangre o el dinero, sino en una experiencia compartida de pérdida, lucha y redención. Estaban sanando juntos, los 3, preparándose para el momento en que la luz entrara por fin en el mundo de Diego. Se dieron cuenta de que la vista era mucho más que la función de los ojos. Era la capacidad de conectar, de compartir, de amar, y esa era una lección que ambos, el millonario y la limpiadora, habían aprendido de la manera más difícil. El día llegó, el sol de la mañana entraba por la ventana. El doctor Jiménez entró con una enfermera. «¿Estás listo para ver el mundo?», dijo con una sonrisa. Ricardo y Elena se pusieron a cada lado de la cuna, conteniendo la respiración. La enfermera comenzó a desenrollar suavemente las vendas.
Con cada vuelta, la tensión aumentaba. ¿Y si no funciona?, pensó Elena, una última duda punzante. Pero la desterró. Tenía que tener fe. La última capa de gasa cayó. Los ojos de Diego, grandes y oscuros, se abrieron lentamente parpadeando. Por primera vez, no estaban vacíos. Estaban enfocando. Mirando. Viendo. Sus ojos se movieron, explorando. Primero miraron la cara de su padre. Luego, se giraron y encontraron los de Elena. Se quedaron fijos en ella, una mirada de intensa curiosidad. Y entonces, por primera vez en su vida, Diego sonrió. Una sonrisa genuina, amplia y llena de alegría pura, que iluminó la habitación. Ricardo rompió a llorar abiertamente. Elena rió entre lágrimas. En la ventana, el sol pintaba la pared de un amarillo brillante. Y los ojos de Diego se desviaron hacia esa mancha de luz, su sonrisa haciéndose aún más grande. Ricardo se volvió hacia Elena. ¿Cómo puedo pagarte por esto? Ella negó con la cabeza, su mirada en el rostro feliz de Diego. Ya estoy pagada, respondió. Durante los días siguientes, mientras Diego se recuperaba, una nueva dinámica se estableció. Ricardo aprendía a ser padre. Cambiaba pañales con torpeza, le daba el biberón con una concentración que nunca había dedicado a sus negocios. Esto, mi campeón, es un oso de peluche. Es marrón, le explicaba, redescubriendo el mundo a través de los ojos de su hijo. Elena estaba allí, como una presencia tranquilizadora. ¿Cómo sabe tanto?, le preguntó él, un día, maravillado por su naturalidad. Tengo sobrinos. Y un corazón que sabe escuchar, respondió ella con sencillez. Esa simple respuesta lo golpeó con la fuerza de una revelación. Él había contratado a los mejores expertos, pero había sido el corazón de una mujer humilde el que había encontrado la verdad. ¿Qué haré cuando usted se vaya?, pensó Ricardo con un pánico que lo sorprendió. La idea de que ella desapareciera de sus vidas era un vacío que no sabía cómo llenar. Se había acostumbrado a su calma, a su sabiduría innata, y la idea de volver a la soledad de su mansión, incluso con un Diego que ahora podía ver, se sentía insoportablemente vacía. La presencia de Elena se había convertido en el pegamento que mantenía unidas las piezas rotas de su pequeña familia. El día que Diego recibió el alta, al llegar a la mansión, todo parecía diferente. La casa, antes una tumba, ahora se sentía expectante. Ricardo llevaba a Diego en brazos, mostrándole cada rincón. Mira, hijo, este es tu hogar. Pero para Diego, el mundo seguía siendo un torbellino de formas abrumadoras. Elena se dio cuenta de que su trabajo aún no había terminado. Necesita un ancla, dijo. Tomó una hoja de papel y unos lápices de colores. Se sentó en el suelo con el niño y dibujó un gran círculo amarillo. Mira, Diego, esto es el sol. El niño miró el dibujo, su atención finalmente fija. Lentamente, extendió su manita y tocó el color amarillo, sus labios formando una pequeña mía de asombro. Fue un momento de pura magia. Ricardo observaba la escena desde la puerta, su corazón lleno de una gratitud inmensa. Ella no solo le devolvió la vista, pensó. Le está enseñando a ver el mundo. Le está enseñando a vivir. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los objetos que llenaban su casa, sino en esos pequeños momentos de conexión pura, momentos que el dinero no podía comprar, y que él había estado a punto de perder para siempre, por su propio orgullo y dolor. Esa noche, después de que Diego se durmiera, Ricardo encontró a Elena en el gran salón, preparándose para marcharse. No puede irse, dijo él, su voz una súplica. Diego la necesita. Yo la necesito. Elena lo miró con compasión, pero con firmeza. Mi camino es otro, señor Castañeda. Cumplí mi promesa. Entonces, ayúdeme a construir algo que perdure, propuso él, con inspiración repentina. Algo que honre lo que usted ha hecho. Quiero crear una fundación. La llamaremos la Fundación Lente de Esperanza, para financiar segundas opiniones, para dar voz a los que no la tienen. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito su brújula moral. Necesito que usted esté en la junta directiva, no como empleada, sino como cofundadora. La propuesta la dejó sin aliento. No le estaba ofreciendo un trabajo ni caridad. Le estaba ofreciendo un legado, una oportunidad de convertir su lucha personal en una cruzada.
¿Por qué yo?, preguntó. Porque usted ve lo que otros no ven, Elena, respondió él con una sinceridad aplastante. Y yo no quiero volver a ser ciego nunca más. La oferta era una oportunidad para asegurarse de que ningún otro niño tuviera que esperar a que una limpiadora encontrara una pista olvidada para tener una oportunidad de ver el mundo. Elena aceptó. La mansión Castañeda se transformó. Una de sus alas se convirtió en la sede de la Fundación Lente de Esperanza, un lugar vibrante y lleno de actividad. Las frías salas se llenaron de teléfonos sonando y de las voces agradecidas de familias que encontraban a alguien dispuesto a escucharles. Ricardo se sumergió en el proyecto con una pasión que nunca había mostrado por su imperio. Vendió acciones de su compañía, desvió millones a la fundación y usó su red de contactos no para acumular poder, sino para abrir puertas. «Es lo único que he hecho en mi vida que realmente importa», le confesó a Elena una tarde. La barrera que los había separado se había disuelto, reemplazada por un respeto mutuo y un propósito compartido. Elena se convirtió en el corazón de la fundación, hablando con las familias con una empatía que nacía de su propia experiencia. Se convirtió en una defensora feroz, una voz que no temblaba. «Mi única credencial es que me importa», decía cuando alguien cuestionaba su presencia. Y esa simple verdad desarmaba a los más cínicos. Ricardo la observaba, maravillado por la transformación de la mujer tímida en la líder segura que era ahora. Se dio cuenta de que no solo le había devuelto a su hijo, sino que le había devuelto a Elena su propia voz. 5 años después, la Fundación Lente de Esperanza celebraba su 5º aniversario en sus jardines. No había grandes discursos, solo las familias, los médicos y los voluntarios. Un cartel en la entrada mostraba las cifras. Más de 200 cirugías financiadas, 500 profesionales capacitados, una nueva ley de cribado neonatal que la Fundación había ayudado a impulsar. El legado era tangible, una ola de cambio nacida de un solo acto de valentía. Ricardo, con algunas canas pero con una serenidad que nunca antes había poseído, supervisaba la barbacoa, riendo con los otros padres. Parecía un hombre diferente, más ligero. Su imperio tecnológico seguía prosperando, pero ahora era solo una parte de su vida. La verdadera riqueza, había descubierto, era la comunidad, el propósito. Sus ojos buscaron instintivamente a las 2 personas que daban sentido a todo. Los encontró cerca del rosal. Diego, de casi 6 años, le explicaba a Elena las diferencias entre una abeja y un abejorro. Llevaba unas pequeñas gafas de montura azul para corregir un ligero astigmatismo. Elena lo escuchaba con atención infinita, su rostro iluminado por una felicidad profunda. Ricardo se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena. Ella se apoyó en su contacto con naturalidad. Miraron juntos a Diego, que ahora señalaba el cielo. «Mira, Ela, el cielo es azul». Ricardo y Elena compartieron una sonrisa. A veces, la mayor luz viene de la mirada más humilde. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos.